Feliz tarde tengan todos ustedes, bendecidos sean. Hoy estamos de lujo en este espacio, pues estamos con la presencia acá en el país de la doctora Isora Bosch, quien es una amiga muy querida. Viene desde los Estados Unidos, Nueva York. Bueno, ella es una ciudadana del mundo, es de Columbia University. Y ella es terapeuta, trabaja con adultos. Hoy vamos a hablar no solamente de su libro, que se llama ¿Quién robó tu identidad? Atrévete a ser la persona que siempre quisiste ser. Y vamos a estar conversando sobre unos grupos que ella maneja y cómo la capacidad del hombre y la mujer se manifiesta a pesar de la edad, puede cambiar siempre. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo, Anamita, y de estar en este país que amo tanto. Bueno, mi libro comenzó cuando hacía grupos con mujeres latinas que venían al grupo porque se quejaban de tener un alto nivel de estrés, pero en realidad no podían identificar por qué. Estos primeros grupos, luego hablaré de lo que hago con personas mayores, pero estos primeros grupos se basaban en algo que nadie podía encontrar la razón. Eran mujeres que habían estudiado, estaban felizmente casadas, eran inteligentes, pero a la vez había algo que les molestaba y no sabía qué era. Entonces, vamos a tratar de ver, porque para mí era un misterio también. Y me di cuenta cuando ellas empezaban a hablarme de su familia, de sus vidas, que era que estas mujeres vivían para complacer a los demás. Para complacer al otro, ¿eso es algo cultural? Totalmente, basado en la cultura, de que lo que yo debo de hacer, lo que se supone que yo haga, porque es lo correcto, lo que mi abuela decía en la familia, lo que me dijo mi mamá, pero nadie me decía qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace feliz, sino simplemente el poder cumplir con ciertos requisitos culturales. Y me empecé a dar cuenta que esta era la fuente principal de estrés en estas mujeres. Entonces empezamos a explorar, y empecé a hacer preguntas. Y ellas me dijeron, uno de los problemas grandes es que yo no sé cómo decir que no. Y luego me di cuenta que la conducta de estas mujeres era totalmente automática. Muchas veces no se daban cuenta hasta que comenzamos a hablar, a explorar, y yo empecé a hacer preguntas, no se daban cuenta que era automático, porque era como habían aprendido a comportarse toda la vida y era lo normal. ¿Eso se da solamente en la comunidad latina o también en otros países? Muy buena pregunta, porque cuando terminé de hacer estos grupos vinieron a hacer el mismo programa 3 veces. Sí. Para que tengas una idea. Antes de contarte, de responder a tu pregunta, hay una de ellas, que fue una de las que más participó, que me dijo, doctora, antes de conocerla yo era una alfombra. ¿Cómo así, una alfombra? Porque todo el mundo me pisaba. Pero después de estos grupos, yo fui a la tintorería y llevé esa alfombra y más nunca la he ido a buscar. Y cuando les pregunté al final del grupo, ¿me pueden decir una palabra que sientan en este momento al terminar estos grupos? Todas gritaron, ¡libertad! Bueno, pues me invitaron justo cuando había terminado los grupos a Alemania, a Polonia, Alemania, que había un congreso de trabajadores sociales que hacían trabajo de grupo. Como saben, yo estoy en los dos campos, yo soy psicología, pero también soy trabajadora social clínica. Y escribí un papel sobre mi experiencia con estos grupos. Y para mi sorpresa, me dijeron los trabajadores sociales alemanes, esto es universal, usted tiene que escribir sobre eso. Y ahí empezó la historia del libro. Fue en Alemania que empezó. Fue en Alemania, o sea que no es solamente una conducta que pertenece a
la comunidad latina, sino... Me dijeron estas palabras, universal. Yo pienso, esta es mi opinión, esto no está basado en ninguna investigación, que en nuestra cultura está como mucho más arraigada quizás que en otras culturas. No sé qué opinas tú, pero yo creo que sí. Sí, realmente no se le da tanto poder a la mujer. Y la mujer tampoco ha descubierto totalmente, porque ya sí hay movimiento nuevo que puede empoderarse y ser ella misma. Ser quien quiere ser, claro. Y las consecuencias son no solamente psicológicas, también es el daño físico. Hace poco di una charla en una universidad en Nueva Jersey y hay una profesora que es médico que había leído el libro y me dijo, yo quiero hacer la charla con usted. Y le digo, ¿por qué? Dígame, ¿qué encontró en el libro que le hace pensar que debemos de hacerlo juntas? Me dice, porque me di cuenta de las enfermedades que están asociadas con las emociones descritas en su libro. Sí, como por ejemplo, ¿qué enfermedades están relacionadas con las emociones? Además de todas, pero específicamente... Interesante que una de ellas, las enfermedades del corazón, porque sabe que los ataques al corazón se relacionan mucho con la rabia, con la ira. ¿Y qué sucede? Yo me di cuenta en estos grupos que muchas de estas mujeres tenían rabia, lo que llamamos intrapsíquica, hacia adentro, con ellas mismas, por no tener la valentía de decir esto es lo que yo quiero. Y entonces vamos ahora a la parte del estrés, que como tú sabes tiene que ver con enfermedades como la diabetes, con muchas, el asma, es que todo se relaciona con el estrés, o sea que es una combinación de todas estas emociones y el estrés que sentían estas personas. Pero luego tuve la experiencia de trabajar con personas mayores. Esto comenzó hace mucho tiempo, después del 9/11, y llevo muchos años en la misma agencia en Manhattan trabajando con mujeres ya de 70 y 80 años. Muchas personas me decían, ya esa edad no se puede cambiar. Pues o sea que una persona sí puede cambiar después de los 70, sí. Los 75. Y como yo digo, no hay que hacer grandes cambios, pero sí modificaciones en la conducta. Y yo les he enseñado lo primero que me dijeron, ¿cómo decir que no? Porque muchas de ellas, por ejemplo, habían criado sus hijos con mucho sacrificio, habían trabajado muchísimo y ahora estaban a cargo de los nietos. Las hijas se mudaban a sus casas para tener más comodidad, poder salir, y muchas de estas mujeres a su edad tenían que levantarse tempranísimo para ir a llevar a los nietos lejísimos a una escuela. Entonces venían a veces con un nivel de ira interesante, con un nivel de ira tremendo, porque no es lo que ellas querían para ellas. Entonces una de las cosas que yo les enseñé, cómo decir que no. Y siempre he dicho, no es el contenido del proceso, es cómo tú vas a decir que no. Y cómo tú vas a aprender a decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero. Cómo podemos hacerlo de una forma que no sea dañino para mí. Claro. Es como en un juego ganar, donde esté bien para las dos partes o es que esté bien para una sola. Bueno, pues mira, eso va a depender de la otra parte, de lo que sea ganar para esa otra parte. Porque si ganar no es yo ser un poco más responsable para ver a mi madre mejor, sino que ella lo haga para yo tener el tiempo. Pues al fin y al cabo, el centro de estos grupos ha sido el paciente, que es la que ha estado sufriendo las consecuencias de a veces la falta de responsabilidad hasta cierto punto de muchos familiares, sin malas intenciones, porque es lo mismo, es lo que se ha acostumbrado a la cultura, el abuelo que se preocupe. Y es lo que yo le decía, aquí no es cuestión de culpar a nadie, de juzgar a nadie, aquí no es que nadie sea malo, sino aprenda a identificar qué es lo que usted quiere, qué es lo que le hace sentir mejor. Y fue muy interesante que esta última sesión, yo hago esos dos grupos 2 veces al año,
la última vez que terminamos, la directora de la agencia vino y les preguntó, ¿cómo se sienten al final de estas sesiones que hemos tenido? Todas dijeron lo mismo a la vez. Hemos aprendido a querernos más, a valorarnos más. ¿Qué te parece? Y entonces eso prueba que a cualquier edad sí se puede. Yo le he enseñado mucho el término de reestructuración cognitiva, cómo tú puedes cambiar tu pensamiento, porque para cambiar la conducta hay que cambiar, y la culpabilidad, por ejemplo, de que si yo no lo hago me voy a sentir culpable. Todo eso he trabajado con ello y al final dio resultado, porque sí se puede aprender. Y una de las cosas que le he enseñado también, que no quiero olvidar esto, que siempre piensan, lo voy a ir dejando porque al final yo la voy a cambiar, yo voy a cambiar a mi hija, yo voy a cambiar a mi nieto. Ellos van a entender, y siempre les he enseñado a decir que lo único que se puede cambiar en la vida es el aceite al carro. O sea que nadie puede cambiar a más nadie. La persona tiene que entender y aceptar que algo tiene que cambiar y luego tener la motivación para hacerlo y luego, lo más difícil, ponerlo en acción. Pero se trata de uno mismo. Pero entonces usted tiene que aprender a cambiarse a usted, porque al otro usted no lo puede cambiar. Usted puede sugerir, pero no lo va a cambiar. Eso es una mala noticia para aquellas mujeres que desean casarse y luego en la comprensión o creyendo que va a cambiar al novio. Recuerde, solamente puede cambiar el aceite al carro. De lo contrario, usted tiene que cambiarse a usted mismo, es lo único que puede hacer. Y decir, bueno, esta conducta me está creando estrés, esto no es justo, yo tengo que hacer algo para vivir mi vida plenamente. Todos tenemos derecho a ser felices, no importa la edad, y a vivir una vida plena. Así que atrévase a ser quien siempre ha querido ser. A vivir con dignidad. Efectivamente. ¿Quién robó tu identidad? Atrévete a ser la persona que siempre quisiste ser. Es el libro de la doctora Isora Bosch. Y tiene también un capítulo en inglés y español. Yo lo tengo en los dos idiomas. En inglés fue muy curioso porque el libro se hizo muy famoso en la población asiática y estuve en Taiwán y en China hablando sobre esto, así que es verdad que esto parece ser universal. Una vez di un taller con unos trabajadores sociales que habían venido de Taiwán y para mi sorpresa el último día que siempre se hacía una cena y nos reuníamos antes de ellos regresar, habían hecho una obra de teatro con el libro. Sí. Así que vemos que esto es universal, que todos lo necesitamos. Hay un capítulo de espiritualidad, porque cuando usted encuentra su nuevo yo, creo que es muy fácil que también encuentre su nuevo yo a nivel espiritual. Y hablo con que la espiritualidad, no hablo de religión, sino que la espiritualidad es saber que hay una energía que está en algún lugar, pero que es más fuerte que nosotros y que nos puede ayudar a hacer esos cambios. ¿Qué puede encontrar la persona dentro del libro, aparte de ese capítulo de espiritualidad? Yo lo he leído, bueno, me gusta mucho que es un libro de trabajo. Eso es lo que iba a mencionar. Es un libro de trabajo, te da cuestionarios para tú la autorreflexión. Llenarlos, ¿verdad? Eso es algo que va a regalar mi madre, que tiene 91. Ah, muy bien. Para que ella se... La persona que lo lea es un libro pequeñito, barato, pero créame que el valor grande que tiene es que mi propósito principal era hacer que las personas reflexionaran, y no es fácil. Muchas mujeres que yo he conocido que han leído el libro, mujeres que han sido ejecutivas y creían que todo lo sabían, me han dicho, me tuve que encerrar en mi casa casi un mes, porque cuando empecé a hacer los ejercicios, a reflexionar, que duro fue. Y uno de mis propósitos fue que este fuera un libro escrito, como has visto, en una forma muy simple, porque quería que fuera para todo el mundo. Para todo el mundo. Por ejemplo, yo allí en Nueva Jersey los regalé a las chicas que trabajan en un supermercado, son chicas jóvenes, y ellas entonces lo han comprado para regalárselo a sus novios, a los hombres que trabajan allí también, y me han dicho, es que nunca yo me hubiera cuestionado las cosas
que yo he leído en este libro. Son preguntas sencillas, pero que uno nunca se cuestiona porque no es fácil. Es como cuando la gente va al gimnasio que dice, esto duele, esto también a nivel psicológico no es fácil. Sí, es igual que la gente que va a terapia, muchas veces la deja, bueno, primero es valentía ir, dar el primer paso. Exacto. Y luego continuar el trabajo. Es un poquito cuesta arriba, ¿no? Y tiene muchas preguntas donde Pero también... ¿por qué vamos Sí, a explicarle a los amigos televidentes Sí, por sí. qué es que da tanto trabajo hacer la terapia y darle un seguimiento? ¿Verdad? Porque cambiar no es fácil. El miedo principal que yo he encontrado es, ¿le voy a caer bien? ¿Me va a aceptar la gente cuando yo realmente sea la persona que quiero ser? Porque acuérdate que empecé diciendo, ay, estas mujeres han estado complaciendo a otros, y el día que no los complazca, ¿qué va a pasar? Y muchas veces le digo, aquellas personas que ya no te quieran o te dejen de hablar porque tú quieras ser la persona que tú deseabas ser, no te convenía en tu vida. Entonces no te convenía en tu vida porque si tú no puedes aceptar lo que a mí me hace feliz, porque la pregunta no es, por ejemplo, si esto es bueno o es malo, no, ¿qué me hace feliz? Y eso es algo que entonces los demás tienen que entender. Y claro, ese es el miedo. ¿Me van a aceptar cuando yo diga quién realmente yo quiero ser? Bueno, es el miedo a ser aceptado, a ser rechazado, Exacto. a ser excluido. Pues, Y venimos de una cultura donde se nos ha inculcado que es muy importante el que dirán, que van a pensar otros de nosotros. Pero creo que, de nuevo repito, todos tenemos derecho a ser quienes queremos ser. ¿Qué es más importante, la felicidad mía o hacer feliz al otro? Muchas veces hay mujeres que han venido a mi consulta y me han dicho, yo estoy aquí porque quiero hacer feliz a mi novio, por ejemplo. Y yo les he dicho, a mí no me interesa la felicidad de tu novio, me interesa la tuya. ¿Qué es más importante? Porque si tú aprendes a ser feliz, tú vas a poder hacer feliz a otro. Pero primero tienes que aprender a ser tú feliz. Bueno, ¿algún mensaje que tú quieras dar a los amigos televidentes antes de que concluyamos esta? Pues que atrévase a dar el paso, atrévase a dar el paso de reflexionar si usted está viviendo la vida que realmente quiere vivir. Y si la respuesta es no, busque ese nuevo yo, busque esa nueva identidad. Les prometo que les va a hacer mucho bien. Bueno, gracias. Ha sido un placer por haber estado con nosotros. ¿Algún lugar de contacto con vuestra persona o para adquirir el libro? Yo lo adquirí por Amazon. Sí, en Amazon lo pueden comprar en Amazon. Y espero que yo en un futuro cercano pueda venir aquí, podamos hacer algún taller sobre este tema que a mí me apasiona tanto. Y mira qué chévere que no importa la edad que tú tengas, sea joven, mediana, vieja, vamos a decir, la edad es un número, puedes hacer la diferencia en tu vida, depende de tu elección. Nunca es tarde, como dijeron mis pacientes, para respetarnos más, querernos más, tener ese sentido de libertad. Gracias, doctora Isora Bosch, estuvo con nosotras hoy. Ha sido un placer. Que todo esté bien. Muchísimas gracias, un placer.